10:43 de la mañana seguimos hablando de nuestra jornada electoral ayer, de los resultados que tenemos y de cara ya pensando en un 5 de junio, ¿no? Nos acompaña de inmediato el politólogo de la Escuela de Gobierno de la PUC, Pontificia Universidad Católica, Noam López. Bienvenido, Noam. Muchas gracias por la Gracias por estar con nosotros. Hablábamos anteriormente de los mensajes que nos dejaron las elecciones de ayer a nivel de partidos políticos, de democracia interna, quiénes son los grandes perdedores, digamos, de esta contienda. Pero no hemos abordado aún el tema de la agenda clave que deberá manejarse a partir de este momento, pensando ya en el 5 de junio y lo que es aún más importante, en los próximos 5 años. Creo que en esta segunda parte de las elecciones es clave que los candidatos empiecen a buscar alianzas, coaliciones, mucho más en regiones, que evidentemente hay mucha mayor incertidumbre. Si uno ve los resultados que acaban de salir, uno puede observar que el voto, por ejemplo, de Keiko Fujimori está en los distintos estratos socioeconómicos, en distintas regiones y en buena parte, en la parte, digamos, del norte de Perú, se ubica como primer puesto. En Piura, por ejemplo. Exacto, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en San Martín, ¿no? Más bien en el otro lado... Perdón, en Ayacucho. En Ayacucho, en el sur, por ejemplo, tenemos más bien a gente como Peronos por el Cambio y el Frente Amplio que han obtenido, ¿no? buen porcentaje de votación. En Ayacucho es arrasador el voto por Verónica Mendoza, ¿no? Y en Arequipa... Bueno, perdóname, ahí yo me detengo un ratito, Noam, porque Ayacucho, nadie podría hablarle a los ayacuchanos de cómo ha sido el terrorismo. Y ahí ha ganado Verónica Mendoza. Mira tú esto, que no te digo que ella sea naturalmente, pero ha sido por ahí, los adversarios han querido coger ese lado de ella, relacionándola, ¿no es cierto?, con... Sí, ha habido un discurso que ha buscado desmerecer el trabajo que ha hecho Verónica Mendoza, tildándola de terrorista, de terruca, ¿no? Incluso con el último atentado en el Braem. Y puedes darte cuenta, sí, inclusive hace 2 días, ¿verdad? Y puedes darte cuenta que inclusive en aquellos lugares como Huanta, Huamanga, la parte de San Francisco, que es parte del Braem, por ejemplo, que limita con Cusco, en Pichari, Quimbiri, son lugares que han votado por Verónica Mendoza. Y yo creo que existe una memoria colectiva en esta zona porque ha sufrido en los años 80 y han sido víctimas del conflicto armado interno y los familiares del conflicto armado interno todavía radican en estas zonas. En algunos casos hay migraciones a Lima, por ejemplo, o a las ciudades capitales, pero también hay muchas, digamos, familias que todavía radican ahí y evidentemente han votado en contra de lo que ha sido la violencia y evidentemente el gobierno que estaba en ese tiempo era Fujimori. Uno de los congresistas de Ayacucho me parece más votados es también el general Donaire, ¿no? Que llega al Congreso con Acuña. Sí, parece también que hemos visto que en estas elecciones el discurso de orden, de firmeza, de cara a que voy a darte seguridad con este instrumento, seguridad ciudadana, es el que ha calado. Seguridad ciudadana es el programa más importante en Perú, está en la agenda. ¿Quién es el gran ganador en esta materia, en este tópico, digamos, de seguridad ciudadana que tú veas que le ha servido? Es interesante porque cuando uno empieza a correlacionar los votos que ha obtenido, digamos, ha obtenido Fujimori y los lugares donde hay más tasas de delitos, claro, uno podría distinguir entre tasas de homicidios y tasas de delito patrimonial. Uno puede ver que en algunas ciudades, de más de 30.000 habitantes, Fujimori ha tenido más votación. Por ejemplo, el caso de Tumbes, ¿no? El caso de Madre de Dios, Piura, me parece aún también el tema de seguridad ciudadana, que está en el centro, ¿no? Entonces uno podría armar una correlación de ese tipo y podría decir, pero claro, ¿qué evidencia existe que Fujimori haya acabado con la seguridad ciudadana, digamos, ¿no? Es decir, con la reducción del delito patrimonial. Pues bien, al parecer ha sido el discurso que ha permitido ganar, digamos, en algunos casos, y ha sido el más ventajoso para ella. Le mencionaba esto yo a mi anterior invitado porque las propuestas de Keiko Van, para muchos podría ser algo alarmante, desbordante, el tema de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y cómo lograr que sea lo que sume al control de la seguridad ciudadana, que es el problema más álgido. Una tarea importante para el próximo presidente, sin duda, la agenda clave. El lector ha asociado, ¿no?, sacar militares en las calles, el trabajo que se hizo en los años 90 en el gobierno de Fujimori, con lo que ahorita se vive con delito patrimonial. Y ha visto que por ahí está la solución, que por ahí está el orden. Eso ha gustado, eso ha calado, y si te das cuenta es una necesidad básica, seguridad. Ahora, no es un tema local únicamente, esto se vive a nivel nacional. Es un tema nacional, uno lo tiene en frontera, en zona rural, los delitos varían, ¿no? El crimen va a variar, pero en general está
latente, y eso es lo que la gente demanda. Perfecto, ya un poco hablando de agendas, ¿no es cierto? El resultado de Arequipa y el resultado de Lima Provincias, ¿qué te ha parecido? Me parece bastante interesante que el caso de Fujimori, ¿no? El Lima Provincias es arrasador, ¿no? Es arrasador, haya podido llegar, es que evidentemente uno pasa Caraballo y uno va a todas las partes de las provincias de Lima y uno puede darse cuenta que todavía no hay buena presencia del Estado, un Estado de calidad en términos de servicios básicos. Y en efecto, si uno lee las propuestas de Fujimori, va a poderse dar cuenta que en segundo plano está llevar Estado en aquellas ciudades alejadas. Y como uno dirá, como ciudades, digamos, como Huarochirí, ¿no? Ollón, pueden ser alejados, están a 5 horas de Lima, pero bien, Lima metropolitana. Bueno, eso habla del centralismo que nos asfixia durante años y durante muchos gobiernos, ¿no? Sí, entonces son electores que han votado por Fujimori, evidentemente, y también creo que muchos de los otros discursos de los otros candidatos no han sabido llegar a esta población. O quizá el mensaje, ¿no? La forma como llevar el mensaje. Los electores han estado dirigidos, por ejemplo, a un voto no a Keiko, ¿no? O a un voto por el orden y la firmeza, pero en ciudades grandes, de más de 30.000 habitantes, ¿no? Pero no han ido en estas poblaciones que sí, pues, están ahí y son un buen voto, ¿no? Claro que sí. Ahora, pasemos, Noa, te hablaba del voto en Arequipa, donde gana PPK. Sí, me parece que... Sí, PPK, hay datos interesantes también porque gana en ciudades, ¿no? Donde hay más presencia del Internet, por ejemplo, donde ya hay necesidades básicas cuajadas, satisfechas, y más bien las demandas son otras, ¿no? Más demandas de un ciudadano que procura más derechos humanos, ¿no? Un elector que ve más bien en temas de corrupción, uno que está viendo más con la eficiencia y la eficacia del Estado. Ya no está reclamando agua y desagüe, está reclamando un poco más allá. Y en ese caso creo que el ciudadano, por ejemplo, de Lima y de ciudades como en Arequipa, ¿no? La parte urbana, han ido por ese lado, ¿no? ¿Cómo has visto tú la elección, por ejemplo, y los resultados en la selva? Creo que hay dos claves para entender más o menos el voto de la selva. En el sentido de que es una población que no ha tenido buena presencia del Estado en los últimos años. La gran transformación empezada por el gobierno actual. La ley, por ejemplo, de no ha llegado. Entonces creo que los que han trabajado durante mucho tiempo, Keiko Fujimori, durante los últimos años, ha ido por esas zonas con distintas estrategias y ha podido cautivar el voto de este lado, ¿no? Y segundo, sus demandas muchas veces son poco recogidas de manera local. La clave para entender el voto en la selva es concluir en la ausencia del Estado. Creo que hay una poca presencia, uno puede ver los problemas de contaminación ambiental, los problemas de agua, desagüe, salud, desnutrición. Tienes ahí problemas también de crimen, en el sentido de más de crimen organizado. Tienes tal ilegal, trata de personas. Yo me cuidaría mucho de usar el narcoterrorismo porque vinculas dos cosas bastante, digamos, que rechazan una de la otra. El terrorismo no quiere el Estado. En cambio, el narcotráfico más bien no le interesa si hay o no hay Estado. Lo que le interesa es que puedo pasar rápido la droga. Así es. Entonces, creo que también hay tráfico ilícito de drogas. Hay un trabajo que publicamos el año pasado en diciembre junto con un colega Diego Tuesta, de la Católica también, de la Escuela de Gobierno, y él con él podemos encontrar que en efecto la parte del trapecio amazónico, todo lo que es Ramón Castilla, Loreto, hay buena presencia de crimen organizado, digamos, no tanto de parte de Colombia. Yo te preguntaba de la selva porque es el espacio del país en el que se nota, por ejemplo, yo no he visto muchos candidatos a escuchar, aunque no ha habido espacio para escuchar mucho tampoco, ¿no? Hablar concretamente de esta zona del país bastante abandonada, ¿no es cierto? Donde no se conoce muchas veces ni el número de población que tiene de tal o cual etnia. Y quería pasar un tema también de la necesidad, por ejemplo, de hablarle a la gente del Perú profundo en quechua. De acuerdo. Creo que Verónica Mendoza lo ha hecho mejor, ha tenido un buen performance en ese sentido. Un segundo punto. ¿Aún no pasando la segunda vuelta es ganadora, crees tú? ¿Por qué los candidatos no llegan a la selva? Porque ven que hay poca población. Las estimaciones de población que hace el INEI no le dan mucha población a la selva. Entonces uno dice, ¿para qué voy a ir? Desgastarme. Hay una gran deuda social ahí con esa parte del país. Sí, de hecho. Y como estaba enlazando con el punto anterior, no tiene una representación local la selva. O sea, no hay un candidato, ¿no? Más allá de Hilario, por ejemplo, que te diga, oye, voy a unificar. Hilario ha saltado a la palestra. Ha saltado a la palestra. Sin duda. Pudo haberlo hecho mejor. Creo que ha tenido más oportunidades para salir. Pero no ha podido conectar las distintas intereses de la selva. La selva baja y alta son cosas bastante distintas. Los intereses también son distintos. No es lo mismo Pucallpa con la parte de Amazonas. Entonces, hay cuestiones que hay que entender mucho mejor y creo que los candidatos en estas elecciones no han podido llegar a tal punto.
Ahora, con una pregunta final, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora de cara al 5 de junio? Alianzas, coaliciones, PPK tendrá que hacer lo suyo, obtener los puentes, Keiko naturalmente lo mismo. ¿Cómo ves la distribución del votante, ¿no es cierto? Sí. ¿Hacia dónde apunta? Verónica Mendoza, por ejemplo, tiene una votación importante. ¿Hacia dónde virará esa elección? Creo que las elecciones, las encuestas, nos han dado un fiel reflejo de lo que han sido la intención de voto en los últimos 3 meses. Ves que Keiko Fujimori no ha bajado de 30%, y es un voto que va a ir para ella. Sí, pero ese voto duro no ha subido mucho tampoco. No, es un voto que digamos, digo que ha estado siempre por encima del 30%. O sea, y va a depender por las olas que han habido, por las coyunturas en la campaña. Indudablemente PPK va a tener que conciliar, va a tener que buscar los votos de Barnechea, va a tener que buscar los votos del Frente Amplio, y en su caso Fujimori va a tener que llegar a esas poblaciones que están rechazando abiertamente a Fujimori, digamos, con el no a Keiko. Va a tener que entrar los universitarios. El voto de Verónica Mendoza, de muchos jóvenes además, que no conocen lo que pasó con el primer pero gobierno lo han Fujimori, estudiado, ¿no? en cierta forma, ¿no? Son universitarios que conocen, han leído de manera periodística o histórica, y creo que tienen un buen issue, digamos, un buen tema de decir no a las esterilizaciones, no a la época de los 90, no a la neoliberalización. Son temas claves en los universitarios. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nuestro invitado, él es politólogo de la Escuela de Gobierno de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, Noam López Villanes. Gracias por estar esta mañana nuevamente. Seguimos nosotros con más, son las 10:54 de la mañana y seguimos con más información.